Alejandro Lloris y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida, obra y legado de Herbert Spencer. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015, con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes en el año. Antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si así lo desean, a través de las redes sociales del club. Para comenzar, los invito a repasar brevemente los hechos más importantes de la vida y época de un firme defensor del individualismo y del liberalismo. Herbert Spencer vivió entre 1820 y 1903. Fue filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Una de las figuras intelectuales más destacadas del siglo XIX. A mediados de dicho siglo, se concibe como el inicio de un proceso en el que convergen importantes transformaciones. En la década del 60, los cambios culturales, sociales y políticos se evidencian en Europa y América Latina. Las revoluciones fueron frecuentes en Alemania y el Imperio Otomano. Norteamérica abolió la esclavitud y, en consecuencia, la ruptura de trata de esclavos. La Guerra Civil estadounidense entre 1861 y 1865, luego de la consolidación de la independencia, se enmarca dentro de este proceso. La Guerra de la Triple Alianza será el escenario en América Latina, cuya duración será extensiva hasta 1870. Tras la elaboración del esbozo de lo que sería System of Synthetic Philosophy, Spencer adquirió durante aquellos años notoriedad pública extraordinaria e implacable en un contexto mundial que avanzaría años más tarde hacia la primera era de la globalización y la jerarquización de relaciones internacionales. La segunda revolución industrial, los cambios técnicos en diferentes campos, el aumento de la producción, adquirieron notoriedad en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón, proceso que culminaría en 1914. Controversial para sus contemporáneos, indagó sobre una multiplicidad de áreas. No obstante, el interés de Spencer en la psicología derivó de una preocupación más fundamental: establecer la universalidad de la ley natural. En efecto, la cultura humana, el lenguaje y la moral podría explicarse por las leyes de validez universal. La concepción filosófica de Spencer se empeñaría en demostrar que era posible creer en la perfección última de la humanidad sobre la base de las concepciones científicas avanzadas. En el ámbito político, su postura no lineal lo lleva a adoptar hacia 1880 una postura más conservadora. Puntos de vista expresados en conformidad al período en una de sus obras más famosas, The Man vs. the State. Las publicaciones de sus obras, ensayos, el volumen de ventas y posterior traducción de ellas a las más variadas lenguas lo hicieron acreedor de honores y premios por toda Europa y América Latina. En el día de hoy celebramos el natalicio de una de las figuras más importantes de la época, fuente de inspiración e influencia para generaciones actuales y venideras. Para este homenaje, contamos con la participación de los siguientes disertantes. Emiliano Pereira es abogado y especialista en Derecho de Empresas, egresado de la UNE. Emilio Martínez Cardona, escritor y periodista, nacido en Uruguay, reside en Bolivia desde hace 25 años. Obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Montevideo y Premio Nacional de Literatura Santa Cruz de la Sierra. Publicó una veintena de libros en diversos géneros literarios, entre ellos las colecciones de ensayos de Orwell a Vargas Llosa, apuntes sobre literatura y libertad.
Miami 2015, y Filosofía en la Hamaca, La Paz 2021. Es columnista en varios medios bolivianos como Los Tiempos y El Día, e internacionales como Panamá Post. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas e inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá 20 minutos con posibilidad de extenderse 5 minutos más. Por lo tanto, dicho esto, le damos la palabra a Emilio Pereira. No ¿Alguno tengo más? micrófono para este momento, pero voy a tratar de hacer todo. Ahí ¿Se dicen que se escucha escucha bien? bien. Dice, perfecto. Ahora Debe sí se ser un escucha Bien, problema bien. En bien. todo caso, habla un poco mío más nada alto. más entonces. Bien, voy a acercarme todo lo que pueda. Bueno, yo quería hablar más que nada de una de las obras en particular de Herbert Spencer que siempre me llamó mucho la atención, que es El hombre contra el Estado. Esta obra es como la síntesis de otras obras anteriores. Una de ellas en particular, Herbert Spencer la publicó en 1851, llamado Estáticas Sociales o las condiciones esenciales para especificar la felicidad humana. Esta obra prácticamente es muy difícil de conseguirla, está descatalogada, se dejó de publicar, pero Herbert Spencer con los años fue publicando otros ensayos que iban en consonancia con esta génesis, con la génesis de esta obra, porque esta obra en particular, Estáticas Sociales, estableció y dejó muy bien en claro el principio que iba a regir toda su obra a partir de esa instancia y que la iba a profundizar, más aún con los momentos que estaba viviendo el Reino Unido en esa época, donde el voluntarismo, digamos, lo ve como condición necesaria para desarrollar una sociedad industrial, digamos, a diferencia de las sociedades de tipo de organización militar, verticalista, donde prácticamente no había lugar para el individualismo, bien entendido en cuanto a libertades civiles e individuales de libre empresa, de libre comercio, de libre cambio, en fin. Entonces, esta obra, Estáticas Sociales, dio origen a otras cuatro, que esas cuatro van a conformar lo que es finalmente El hombre contra el Estado. Herbert Spencer tenía una posición filosófica sintética, denominada así, porque como él venía de una formación familiar de tipo metodista, cristiano metodista, pero también toma contacto con las ideas de Augusto Comte y el positivismo. Entonces esa es, digamos, la síntesis de su pensamiento básicamente que lo va a regir, pero a pesar de haber tomado contacto con el positivismo, siempre identificó como Augusto Comte como uno de los rivales intelectuales con quien se iba a enfrentar a lo largo de toda su vida prácticamente. En 1884 justamente publica esta obra y arranca justamente el primer título con lo que él denomina el neoconservadurismo. En este capítulo en particular, Herbert Spencer hace una diferencia entre lo que son los pensamientos de corte conservador y el liberal, digamos, que disputaban el poder en esa época en el Reino Unido, en el Imperio Británico de esa época. Entonces, hace una descripción maravillosa, digamos, que después fue profética porque se cumplió en los Estados Unidos, sobre todo se cumplió mucho más adelante, cuando él hace referencia a que los neoconservadores buscaban de todas formas conservar todo lo que venía anteriormente, digamos, sobre todo el ancien régime, como decían los franceses, cuando se referían al absolutismo, digamos, y versus los liberales que venían del liberalismo más radical y extremo en todo sentido, de cómo, por ejemplo, los liberales eran los que verdaderamente se dedicaban a combatir todos los abusos y excesos del poder y a justamente identificar la importancia de las libertades civiles. Los neoconservadores, con el tiempo, se transforman también en otra profecía que más adelante
Winston Churchill, muchos años después, dice algo similar cuando se refiere a los fascistas como que serán los antifascistas en el futuro. Algo similar describe Herbert Spencer en cuanto a la dinámica del conservadurismo versus el liberalismo, porque ocurrió que los liberales en el Reino Unido justamente empezaron a copiar conductas de tipo conservadoras, pero yendo hacia un estatismo, digamos, que desfiguraba toda la ideología y las propuestas liberales. Y a su vez, el neoconservadurismo se convirtió, digamos, como en un defensor de las libertades por antonomasia frente al liberalismo de esa época, que estaba tornándose cada vez más centralista, más opresivo y demás. Y algo parecido terminó ocurriendo en nuestros tiempos, más acá, sobre todo en los Estados Unidos, donde a los liberales se los identifica con el Partido Demócrata, que tienen ya una tradición intervencionista de la economía y cercenamiento de libertades individuales bastante importante como tradición. Y los neoconservadores terminan siendo básicamente el Partido Republicano, con una política comercial un poquito más aperturista, lo cual tampoco es perfecto ni muy homogéneo en ese sentido, sino que se dan una serie de situaciones en las cuales unos y otros toman diferentes roles, ¿sí? Pero a grandes rasgos queda como muy didáctico, digamos, el señalamiento que hace Herbert Spencer sobre esta cuestión. De hecho, que a él mismo le ocurre eso, cuando él, digamos, abraza en exceso quizás la teoría evolutiva, no sé si tanto en exceso la teoría evolutiva como más si las soluciones que propone a algunas situaciones que se iban dando dentro de la sociedad, por lo cual él se va tornando un tanto más neoconservador sobre el final, digamos, de su vida, como bien lo señalaba justamente el anfitrión anteriormente. Eso, después, a continuación de que nos muestra una serie de circunstancias por las cuales hace toda una casuística Herbert Spencer de muchas situaciones por las cuales, digamos, los liberales se iban tornando cada vez más intervencionistas, mientras que los neoconservadores se convertían en verdaderos paladines de la libertad en el Reino Unido. Y a continuación, el capítulo siguiente, digamos, Herbert Spencer lo que nos habla es de algo que también más acá en el tiempo, porque Herbert Spencer era una persona extremadamente influyente en su época, pero ya entrado en el siglo XX perdió muchísimos seguidores y prácticamente había gente ya que en Inglaterra inclusive se mofaba diciendo todavía hay gente que lee a Spencer, como que había caído en total descrédito entrado en el siglo XX, pero representantes de la escuela austríaca retoman mucho del pensamiento de Herbert Spencer, sobre todo Friedrich von Hayek, que en Camino de Servidumbre, por ejemplo, él explica, digamos, esa dinámica por la cual el camino de servidumbre se va tornando, digamos, en una pesadilla orwelliana, justamente por lo que comienzan con pequeñas e inocentes intervenciones en la vida de las personas que no son otra cosa que restricciones a los derechos civiles y a las libertades individuales. Y en términos, digamos, más spencerianos, esas dos fuerzas vectoriales opuestas entre sí, que chocan permanentemente desde tiempos inmemoriales, que son las libertades de los individuos y las reglas que organizan el poder justamente. Entonces, ese choque entre esas dos fuerzas vectoriales nos describe muy bien que se da en contra de las libertades individuales toda vez que el Estado, y en particular la política, toma medidas que aparentan ser muy buenas y benéficas en el corto plazo, pero que tienen consecuencias nefastas y que son generadoras de mucho más problemas de los que pretendía solucionar en principio con las medidas que se toman. Y otra vez con un muy detallado catálogo de situaciones que se dan de manera totalmente injusta. Por lo tanto, él concluye con respecto a este capítulo, Spencer, de que toda medida de corte socialista, no importa quién la tome,
no importa sobre qué materia sea. Toda intervención gubernamental va a terminar justamente esclavizando a la sociedad que pretende favorecer en principio. Ahí hace un recuento también de cómo influye negativamente la opinión de los periodistas, que siempre, digamos, tienen una predisposición a, a darle cartas al poder, digamos, como para que se beneficie de esas medidas, digamos. Y también me hace recordar mucho también algo que decía Lord Keynes cuando se refería a los economistas de la Alemania nazi. Nosotros podemos aprender algunos de los truquitos que usó Alemania para recuperarse de la Primera Guerra Mundial, aunque no sea con la intención militar, decía él, podemos usarlo en otro sentido. A lo cual Hayek, justamente en Camino de Servidumbre, nos señala el peligro de esto, tomando mucho del ideario de Herbert Spencer. Después, en el capítulo 3, digamos, se refiere a los pecados que cometen los políticos, digamos, dentro del ejercicio del poder estatal. Uno de ellos, el más importante quizás sea la soberbia. Ahí otra vez también me recuerda mucho lo que decía Friedrich von Hayek cuando se refería en su obra a la fatal arrogancia. La fatal arrogancia es una descripción muy parecida a lo que hace Spencer en este capítulo en particular, cuando los políticos, creyendo de que la humanidad ya ha llegado a la perfección en cuanto a la pretensión del conocimiento y que las ciencias naturales y positivas eran suficientes como para poder solucionar cualquier mal de la humanidad o de la civilización usando los poderes del Estado. De esto nos advierte Spencer y también Hayek en su momento, más acá en el tiempo, y esa soberbia justamente lo que hace es centralizar las tomas de decisiones, amputárselas a los individuos, robárselas, apropiárselas, y de esa manera crea un caos dentro de todo el sistema de señales que tienen las personas para poder tomar decisiones correctas. Una de ellas, por ejemplo, la más común quizás y la que más vemos en nuestros tiempos, son los controles de precios, solamente por nombrar una. Después hay una serie de medidas que van también en ese sentido. Podríamos, otra situación actual, digamos, que podríamos también hacer una analogía con lo que nos advertía ya Spencer en ese momento, tiene que ver con el sistema de bancos centrales, que no es muy diferente a los Gosbank de la Unión Soviética, con una planificación centralizada de toda la banca, anulando todos los sistemas de libre precio, de oferta y demanda de la moneda. Entonces, eso, por ejemplo, genera una serie de distorsiones. Después los gobiernos salen a controlar precios, cuando en realidad tendrían nada más que un solo precio de controlar, que es el de la moneda, ni siquiera eso lo pueden hacer, mucho menos los demás. Y, bueno, y esas son justamente las consecuencias que nos señala Spencer con respecto a la soberbia, la fatal arrogancia que tiene la clase política para arrogarse hasta facultades de corte divino, con la cual pretende solucionar y algún efecto a corto plazo puede tener, pero a mediano y largo plazo las consecuencias son desastrosas, termina mucho peor que lo que pretendía solucionar. Esto también Hayek nos advierte en la misma obra de Camino de Servidumbre y también en la fatal arrogancia en la pretensión del conocimiento, otra obra muy importante de Hayek. Después, por último, viene la gran superstición de la política. Y acá me recuerda mucho también a lo que nos advertía Frédéric Bastiat, porque tiene que ver justamente, acá hace mucha referencia a la protección, al proteccionismo versus el libre cambio. Inclusive a los proteccionistas los denomina como destructivistas, o sea, por todo el desastre que termina finalmente ocurriendo en esa protección que pide al poder. Y para terminar, digamos, hace un postscriptum donde hace un resumen. Y acá en particular, yo creo que hace mucho más hincapié Spencer, más que en el laissez-faire, en la libertad, en el libre cambio. Yo no sé si ya
una especie de resignación, pero era muy común ese pensamiento en la época del darwinismo social. También Marx, por ejemplo, era un darwinista social. De hecho, que Marx en 1848, en la Nueva Gaceta Renana, eh, justamente menciona de que había que cometer genocidio directamente contra todos los pueblos menos evolucionados que no habían llegado ni siquiera al estadio del capitalismo, por lo cual era un lastre muy grande para todas las sociedades que ya habían avanzado hacia el socialismo, por lo tanto no podían demorarse por ese tipo de seres menos evolucionados, los cuales había que barrerlos y hacer exterminio racial o lo que fuera, con tal de que no entorpezca el desarrollo de los pueblos socialistas. Spencer fue criticado justamente por muchos marxistas, sin reparar en que Marx decía cosas muchísimo peores, digamos, pero era el pensamiento común. Engels también tenía un pensamiento similar, y había muchos más que en esa época también llevaban al extremo, digamos, el darwinismo social o la teoría evolutiva. De hecho, que la teoría evolutiva en cuestión que menciona Spencer es anterior inclusive a Charles Darwin. Pero, como para concluir, el pensamiento de Spencer, digamos, cuando habla de teoría evolutiva y darwinismo, a lo último como que resigna la Sefer, y cuando se refiere a vagos, a borrachos, proxenetas, prostitutas y todo tipo de gente que él denominaba nociva o inútil o vagos, que no servían para nada, la sociedad debía tomar acción directa y violenta contra ese tipo de gente, lo cual le valió numerosas críticas, inclusive bien entrados ya al siglo XX. Pero últimamente, quizás porque en esa época Spencer no tenía todo el desarrollo científico que se vislumbró después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por la cual se desarrollaron muchísimas áreas de estudios donde convergen, y el pensamiento de Spencer en estos casos es realmente impresionante y muy luminario. De hecho que a lo último voy a recomendar justamente una obra que se llama Sistemas Emergentes de Steven Johnson, o qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. En este sistema, lo que quizás le faltó a Spencer por la época era justamente esto, el tema del sistema emergente. Las emergencias ocurren cuando un sistema relativamente simple se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas, hasta dar lugar a un comportamiento inteligente, que quizás hasta ese momento no lo hubo. Los cerebros humanos o las ciudades siguen las reglas de la emergencia. En todos ellos, los agentes de un nivel inferior adoptan comportamientos propios de un nivel superior. Las hormigas crean colonias, los urbanistas vecindarios. Steven Johnson es un gurú de la informática, justamente, y propone un apasionante recorrido por la emergencia y sus aplicaciones. Entonces, ¿de qué manera en un futuro no tan lejano los programas de software crearán una World Wide Web inteligente? Sistemas emergentes concilia teoría evolutiva, estudios urbanísticos, neurociencia e informática para introducirnos en la gran revolución científica y cultural del siglo XXI. El comportamiento emergente no es solo una fascinante extravagancia científica, sino que es el futuro. Lo termina así el New York Times, justamente al prologar esta obra de Sistemas Emergentes de Steven Johnson, que no es otra cosa que el pensamiento de Spencer, digamos, ahora sí, rodeado, digamos, de otras ciencias y otras disciplinas, digamos, con lo cual la obra de Spencer daría lugar a toda una ciencia interdisciplinaria realmente fascinante y muy impresionante y de mucha avanzada, que es el futuro realmente. O sea, no sé cómo estoy de tiempo, creo que me estoy pasando un poquito. En todo caso, que queden las preguntas para el final y así le doy espacio a mi compañero. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias por tu participación. Le damos ahora lugar a Emilio Martínez Cardona, quien continúa la exposición.
Bueno, buenas tardes, un cordial saludo a Alberto, a Alejandro y a mi tocayo Emilio Pereira. Bueno, voy a empezar con una nota personal de cómo llegué a Spencer a través de Borges, ¿no? Borges decía, soy, como también lo fue mi padre, siguiendo la teoría de Herbert Spencer, un anarquista individualista que postula un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Como recordarán, Borges se definía como un anarquista conservador. Y ocurre que esa definición fue aplicada a Spencer por el teórico marxista ruso Plejánov, famoso teórico marxista, en su libro de 1909, Anarquismo y Socialismo. Plejánov fue maestro de Lenin y, bueno, al menos terminó siendo menchevique y no bolchevique, pero de seguro que el joven Borges, autor de los Salmos Rojos, leyó a Plejánov y ese debe ser el origen de esa autodefinición que hizo Borges de sí mismo como anarquista conservador, un poco en mimesis con esta definición sobre Spencer, ¿no? Y bueno, un poco coincidiendo con esas primeras lecturas de Borges, eh, llegó a mis manos cuando tenía apenas 13 años esta edición, este incunable, no sé si se verá bien en las imágenes, que es la primera edición en español de Spencer, una edición madrileña, ¿sí? Que hay un poquito más, aunque que es de 1879. Este era un libro que, bueno, un tío político mío que no era demasiado liberal estaba descartando, junto con otros volúmenes como Hombres Simbólicos de Emerson y varios títulos de Lin Yutang, y yo rescaté de ese descarte, y son los primeros principios de Spencer, que creo que es su obra capital. Está dividido en 194 fragmentos numerados, posiblemente es una estructura que ha servido de inspiración para el Tractatus de Wittgenstein, por ejemplo. Y bueno, así conocí a este filósofo, sociólogo además botánico, e inventor de una especie de precursor del clip moderno. Y estos primeros principios de Spencer son la base de lo que yo considero su metafísica. Obviamente es discutible que alguien que estuvo en cierta órbita del positivismo hubiera hecho metafísica, pero creo que siguiendo la definición de Aristóteles de metafísica como primeros principios, justamente, creo que se aplica perfectamente a este libro donde Spencer muestra su cosmovisión. ¿Y por qué es tan importante ver primero la cosmovisión de Spencer para entender su sociología o su pensamiento político? Bueno, así como Platón tiene un sistema metafísico que va a desembocar en la República y en las leyes en un planteo político totalitario, el sistema metafísico de Spencer tiende finalmente al individualismo. ¿Ah? Este sistema, que es podríamos definir como un evolucionismo cosmológico, la teoría de la evolución aplicada no solo a la biología, sino a la arquitectura del universo, digamos, que se da en un marco, se ha hablado muchas veces en relación a Spencer, de que era un deísta, que creía en un diseño benévolo del universo, aunque rechazaba, él decía, cualquier concepción antropomórfica de la deidad. Bueno, Spencer era un gran sistematizador como Hegel, y bueno, su preocupación era establecer un sistema general, la universalidad de la ley natural, como bien apuntó Emilio Pereira, y
así desarrolla lo que él define su filosofía sintética, que sería bueno sí acotar que este era un evolucionismo que venía desde antes de Darwin, inclusive hay una influencia muy fuerte en Spencer de Lamarck. Era básicamente un lamarckista, aunque después va incorporando conceptos de Darwin. Y bueno, ¿cuál es el concepto central de esta cosmología de Spencer, esta cosmología evolucionista? Tiene que ver con lo homogéneo y lo heterogéneo. La evolución, según Spencer, sería el paso de lo homogéneo simple, indiferenciado e inestable, a lo heterogéneo complejo, diferenciado y estable. Sería una especie de proceso de mayor integración de partes diferenciadas. A ver, ¿qué sería lo homogéneo, según Spencer, aplicado ya a lo material? Por ejemplo, en la formación del planeta sería el paso del magma, homogéneo, indiferenciado, inestable, a las formas de vida, que ya serían heterogéneas, diferenciadas y más estables, por ejemplo. Y ya en lo social esto desemboca en una concepción donde lo homogéneo, indiferenciado, es la tribu, por ejemplo, o lo que Marx llamaba el comunismo primitivo, y lo heterogéneo ya va a ser la división del trabajo, va a ser esta articulación de la sociedad en partes diferenciadas que cooperan entre sí, y esa sería, bueno, la evolución, según Spencer, aplicada al ámbito social, ¿ah? Que es una concepción distinta del organicismo, donde las partes de la sociedad tienen libre albedrío. Y hay una definición, me parece muy importante, que hace Spencer, ya en su teoría sociológica, una distinción entre las sociedades militantes, que tendrían que ver con esa etapa de lo homogéneo indiferenciado, las sociedades militantes, y las sociedades industriales, que ya corresponderían a esta etapa de lo heterogéneo, diferenciado y articulado. Entonces, en las sociedades militantes podríamos contar tanto a sociedades guerreras como teocráticas, y muchas veces ambas cosas han ido juntas. Y ya en las sociedades industriales tendrían que ver un poco más con el periodo republicano, liberal. Y siguiendo esta concepción de Spencer, podríamos decir que tendencias como el monolitismo político y económico, los partidos únicos, tanto de partidos de extrema izquierda como del fascismo, los monopolios estatales, son recaídas o tendencias retrógradas o antievolutivas que buscan un retorno imposible a esas sociedades homogéneas e indiferenciadas, ¿no? Y bueno, se ha hablado justamente de Spencer en relación al darwinismo social. Hay muchos equívocos sobre eso. Creo que Spencer en buena medida fue más bien un precursor de Hayek, como bien señalaba mi antecesor. Hay conceptos de Spencer en sus libros sobre la información distribuida o difusa en la sociedad y sobre la creación evolutiva de un orden espontáneo. Creo que ahí estamos en pleno campo de Hayek. Creo que podemos encontrar varias raíces de la escuela austríaca en Spencer, si ahondamos un poco. Y bueno, ya entrando a las críticas que se le han hecho al sistema cosmológico de Spencer, que es el que estoy tocando, hay críticas de Bertrand Russell, de 1923, Bertrand Russell, que por cierto a quien no le gustaba dejar títere con cabeza, es decir, que era un crítico profesional. Pero bueno, Bertrand Russell decía que
los principios de la termodinámica se oponían a la concepción de Spencer, y que el universo, en vez de ir hacia mayores niveles de articulación, heterogeneidad, en fin, iba hacia el desorden. Ahora bien, eso fue en 1923. En 1977, el premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, dice, aquí abro comillas, dice: la producción de entropía contiene siempre dos elementos dialécticos. Un elemento creador de desorden, pero también un elemento creador de orden. Y los dos están siempre ligados. Por los mismos años, el astrofísico Alan Lightman decía que a los científicos les parece misterioso el hecho de que el universo fuera creado con este elevado grado de orden. Y dice: cualquier teoría cosmológica viable debería explicar en última instancia esta contradicción de la entropía. Es decir, que el universo no se halle en un estado caótico. Por lo tanto, contra la opinión de Bertrand Russell, al parecer, la teoría de Spencer, en su nivel cosmológico, sería más actual, vigente y contemporánea de lo que se podría suponer. Y bueno, con esto culmino con mi exposición sobre lo que sería un poco el trasfondo, esta metafísica individualista de Spencer, esta cosmovisión que ya termina derivando ya en el plano sociológico, en el pensamiento político, en este anarcoindividualismo que se ha señalado. Muchísimas gracias, Emilio, por tu exposición. Para participar de todas las preguntas, las mismas deben ser realizadas en forma escrita, ya que al no ser un debate no se abrirán los micrófonos. Dicho esto, se abre el conversatorio. Allí en el chat hay una expresión que nos deja Nicolás Aguirre y dice: basado en que Spencer sostenía que los grupos sociales humanos tienen diferente capacidad para dominar la naturaleza y establecer su dominio en la sociedad, así las clases pudientes son capaces o más aptas que las clases bajas. ¿Podríamos enlazarlo con el nazismo, el ideario de supremacía racial? Le dejo la pregunta a quien quiera tomar posición sobre la misma. Adelante, Emilio Pereira. Bien, sí, es cierto que se ha justamente vilipendiado mucho el pensamiento de Spencer en el siglo XX a consecuencia de todas esas teorías evolutivas, supremacistas. Es cierto, pero es una interpretación errada, a mi entender. Incluso yo creo que Spencer mismo se había equivocado en algunas cuestiones que tenían que ver con esto de la teoría evolutiva, pero no porque haya a propósito cometido el error con malicia o justamente por algún capricho político, lo que fuera. Yo creo que en ese momento las ciencias naturales y las más técnicas que vinieron, inclusive algunos descubrimientos recién se hicieron en el siglo XXI, de muchas cosas que Spencer recién las estaba pensando, avisorando y apenas en forma de boceto. Hay cosas que él inclusive no las llegó a entender bien sobre su propio pensamiento y no supo conciliar con el liberalismo más radical que él en el fondo sabía que era el correcto, pero que no sabía cómo llevarlo a la práctica en la vida real, digamos. Y entonces ahí es cuando entran esas críticas. Pero como justamente les decía, hoy en día con todos los estudios, en la década del 70, por ejemplo, en Harvard ya se estaban haciendo estudios sobre unos musgos, digamos, acerca de cómo el musgo de manera inteligente accedía a alimentos en medio de un laberinto, digamos, cómo hacía este organismo con lo más rudimentario de sistema nervioso que puede existir, cómo hacía para entender a dónde debía dirigirse y cómo
tomar inclusive decisiones de tipo inteligente para poder sobrevivir. Entonces eso quizás no lo pudo explicar Spencer en su época acabadamente, porque ni siquiera tenían los medios tecnológicos como para descubrir el comportamiento a nivel microscópico de las células y demás, o cómo se comportan inclusive determinadas colonias de células, de bacterias, de levaduras, de lo que fuera, también se comportan como sistemas emergentes donde todo el pensamiento de Spencer, digamos, no está del todo equivocado. Lo que pasa es que Spencer, a lo último, cuando no encuentra solución o no tenía información suficiente, dice, bueno, vayamos por vía directa a meter presos, cerremos tabernas, cervecerías, porque ahí se juntan lo peor de la sociedad, los vagos, las prostitutas, los proxenetas, y esa gente contagia de lo peor a la gente más evolucionada, digamos. Y eso fue una de las grandes críticas. Muchas de esas críticas, inclusive él, en El hombre contra el Estado, justamente él lo que hace es contestar algunas de las críticas de sus contemporáneos y obviamente se defiende diciendo, bueno, muchas de las cosas que se dicen y da los ejemplos, no las dije yo y se me atribuye un montón de falsedades también. Eso fue lo que ocurrió en particular con la teoría evolutiva. Pero hoy en día, con todos los avances que hay, yo creo que el pensamiento filosófico de Herbert Spencer toma toda una nueva dimensión que incluso a él le hubiera sorprendido muchísimo con todos los avances que la ciencia hizo, no solamente en el campo filosófico o de probetas, digamos, de cualquier laboratorio, no, también a nivel de software, ingeniería informática, ingeniería urbana, todas las áreas. Y entonces ahí es cuando otra vez se concilia, digamos, todo ese esquema de la evolución aplicado a casi todo. Esa es mi interpretación con respecto a eso, dado ahora, antes también, antes de conocer estos sistemas emergentes, era como que la teoría evolutiva de Spencer era plausible en muchas áreas, pero en otras como que no. Pero esto lo desarrolla más adelante Hayek, sobre todo, y después con estos científicos desde otras áreas totalmente diferentes al derecho, a la economía, a la filosofía, esta gente fue descubriendo que justamente todo el postulado de Spencer se va cumpliendo en áreas totalmente disímiles y que nadie hubiese imaginado. Muchas gracias, Emilio. Emilio Martínez, ¿querés hacer algún aporte en este sentido? Sí. Si bien hay algunas líneas en Spencer menores, ¿no? Sobre que la herencia, aparte de la herencia individual, también se expresaría en una herencia colectiva, que sería, él dice, una intuición racial, digamos, que me parece que sería el máximo punto donde se podría encontrar algún tipo de conexión con algo con el nazismo, pero en realidad toda la concepción política y sociológica de Spencer es totalmente contradictoria con la posibilidad de un sistema totalitario. Justamente por este elogio que hace Spencer de la heterogeneidad, del orden espontáneo, de la libertad, como constitutiva de esa evolución natural de la sociedad, creo que de ninguna forma, si bien a ambos, tanto a Spencer como al nazismo, se les ha aplicado de forma indiferenciada esa etiqueta de darwinismo social, pero por eso hablaba hace un rato de equívocos sobre esa etiqueta, justamente. Me parece que no hay ninguna relación posible entre ambos. Bien, muchísimas gracias a ambos por el aporte sobre la pregunta que allí figuraba en el chat. Dado que no tenemos más preguntas por parte de los asistentes, quisiera pedirles a cada uno de nuestros expositores, en un tiempo de aproximadamente 1 minuto, que puedan dejarnos una conclusión sobre a quien hoy estamos homenajeando. Emilio Pereira, ¿te gustaría comenzar? Sí, bueno, yo creo que justamente uno de los filósofos más avanzados que ha tenido justamente el liberalismo ha sido Herbert Spencer.
Y hago hincapié en esta palabra avanzado, porque a pesar de que mucho tiempo cayó en descrédito su esquema filosófico, hoy en día con los avances que tuvo la tecnología, la ciencia, se ha comprobado, digamos, que mucho del pensamiento de Herbert Spencer en realidad apenas estaba en un embrión, porque es realmente, como decía justamente el prólogo del New York Times sobre sistemas emergentes, es el futuro. O sea, todo el desarrollo de software, de tecnología, todo lo que tenga que ver con orden espontáneo, justamente, que mucho describe Hayek usando otras palabras, pero es básicamente el mismo sistema. Es increíble realmente, todo el potencial que tiene la humanidad para desarrollar cosas que ni siquiera podemos avisorar ni imaginar en estos tiempos. Y es muy triste ver, digamos, cómo toda esa sociedad militarista, verticalista, totalitaria o de corte orwelliano, que cada vez avanza y avanza más sobre las libertades de todos los ciudadanos. Y lo más triste aún es que en Occidente, donde históricamente ha sido el último bastión que ha tenido el ser humano para poder desplegar la vida, la libertad y la propiedad de la mejor manera posible. ¿Sí? Como tal, nos indicaba Herbert Spencer en muchas de sus obras. Muchísimas gracias, Emilio, por tu aporte. Escuchamos a Emilio Martínez, entonces. Bien. Sí, simplemente decir que la teoría de Spencer me parece vigentísima, me parece muy actual, a pesar de lo decimonónico que pueda haber en algunas partes de su pensamiento, pero me parece que en el núcleo central, tanto para la ciencia como lo que comentaba sobre Ilya Prigogine y su evaluación sobre la entropía, tiene que ver con el principio ordenador cosmológico que señala Spencer, como en lo social y político. Me parece que esta definición de las sociedades militantes, para estas sociedades que tienen tendencias autoritarias, totalitarias, los populismos, que obviamente lo son, me parece que es una categoría que podríamos rescatar perfectamente para las ciencias políticas en la actualidad, y hablar de sociedades militantes en contraposición. Él hablaba de sociedades industriales, tal vez habría que perfeccionar un poco esa otra categoría, o afinarla un poco, pero en definitiva, creo que así como profundizamos en Mises y Hayek, creo que tenemos que ir también sistemáticamente a bucear en la obra de Spencer. Muchísimas gracias, Emilio, por tu conclusión. Ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a los oradores. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos a participar del próximo homenaje, donde se conversará sobre el escritor, periodista y autoproclamado filósofo brasileño conocido en Brasil por su postura política conservadora, Olavo de Carvalho. El sábado 30 de abril, por esta misma plataforma, a las 18 horas. Que tengan todos muy buenas tardes.